Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la Biblia, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 28. Primera de Corintios 14, del 1 al 28. ¿Amén? Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque hablan lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende, aunque el Espíritu habla de Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si oye a vosotros hablar en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con poesía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta tiene sonido cierto, ¿quién separará la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como el extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que andáis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros.
si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Estamos llegando al final de los dones. Vamos a hablar de los 2 últimos dones, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Son dones de inspiración, como la profecía, es decir, dones en los que recibimos algo que debemos hablar, que debemos decir. En 1 Corintios 12:10, hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Bien, en la lista de dones tenemos estos 2 dones, los últimos, no porque sean los menos importantes. Recordemos que estos dones están en un contexto del cuerpo en el que se deja claro que ninguna parte del cuerpo es más importante que otra. Por lo tanto, también cuando se da la lista de dones, algunos quieren ponerlos como si fuera una jerarquía, de ninguna manera, sino que cada uno tiene su lugar. Diversos géneros de lenguas, vamos a hablar de este don, un don muy importante, por cierto, ya lo veremos. Es algo que Dios habla sobrenaturalmente por medio de nosotros. Importante este don. Vamos a definirlo una vez más. Siempre empezamos así. Hablamos del griego. Es importante que entendamos. A veces uno, cuando quiere conocer mejor un texto, dice: voy a mirar diversas versiones. Pero cuando usted mira diversas versiones, no sabe cuál es el original. Y todas más o menos dicen lo mismo. Usted coge la que más le apetece o la que más le ayuda a usted para lo que quiere decir. Pero vamos a mirar un poquito. Cuando los corintios recibieron esta carta, ¿qué es lo que recibieron? ¿Qué palabras recibieron? ¿Y qué entendieron ellos por esas palabras? La palabra diversos, porque dice diversos géneros de lenguas, la palabra diversos no está en el original. Es decir, el original dice géneros de lenguas, no dice diversos. Lo añadimos porque al poner un plural, pues suponemos que son más de uno, aunque tal vez no, pero bueno, no importa ahora eso. La palabra género, que es la palabra genos, viene de familia, viene de pariente. Es una palabra que significa generación, una clase, un tipo, una raza, una especie. De hecho, aparece 21 veces en el Nuevo Testamento y solo se traduce por género en 3 ocasiones. En esta ocasión, para hablar de las lenguas, en Mateo 17:21, este género no sale sino con oración y ayuno. Y en el texto de Marcos, que es el paralelo a este, también se usa la misma palabra. Son las 3 veces que esta palabra se traduce por género. Las demás veces que aparece, hasta 21, pues se traduce de diversas maneras. Por ejemplo, en Hechos 4:6, Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. aquí se traduce por familia. Los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ya he dicho que género significa eso, familia, pariente. Entonces aquí podríamos traducir, si quisiéramos usar la palabra género, pues los que eran del género de los sumos sacerdotes. Todos vemos qué significa, ¿verdad? Lo mismo pasa en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Aquí se traduce por linaje. Vosotros sois linaje escogido. Es la misma palabra. Podríamos decir, sois un género escogido, una raza, una especie diferente. También en Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Aquí se traduce natural, natural de Alejandría, es decir, de la familia, del género, del tipo, de la raza de Alejandría. Finalmente podemos ver Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la luz. Aquí también se traduce linaje. Es la misma palabra, es la palabra que traducimos géneros cuando hablamos del don de lenguas. ¿Y qué significa eso? Que esto no está hablando del tipo de lengua. Fíjense en eso, mucha gente está confundida con esto. Se ha escrito mucho sobre esto. No está hablando de si es inglés o francés o castellano o alemán, sino de quién genera la lengua. Es decir, son lenguas generadas por el Espíritu Santo. Son lenguas que el Espíritu Santo hace, genera, como si fuera una familia, como si fuera algo que el Espíritu produce. Entonces no es decir, no, son lenguas como conocidas, no conocidas, ¿qué pasa? No tiene que ver con el tema del idioma, sino con el origen del idioma. Géneros de lenguas porque son generadas por el Espíritu Santo. Se refiere al origen y no a la naturaleza de la lengua. La misma palabra lenguas también tiene su detalle. La palabra lenguas que se usa para hablar del don es la palabra glosa, que literalmente significa justamente eso, la lengua. La lengua que tiene en su boca. Aparece como 50 veces en la Escritura y, por ejemplo, cuando hemos leído el texto en 1 Corintios 14, dice: así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra comprensible. La palabra lengua, evidentemente, pues la lengua, no hay más detalles. O en Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. La lengua es un miembro pequeño, evidentemente se refiere a nuestra lengua física. Ese es el significado de la palabra. Aparece 50 veces en griego. Y realmente, pues claro, también se usa como nosotros lo usamos de manera figurada. Por ejemplo, por la forma que tiene, en Hechos 2:3. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí se usa la palabra lengua para mostrar la forma que tenían esas lenguas de fuego. Y por implicación puede significar lenguaje, pero ya verán que el matiz. Esto solo aparece en Apocalipsis, que se refiere al idioma, y solamente aparece 7 veces. Por ejemplo, en Apocalipsis 5:9. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir tus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos ha redimido de toda lengua. Fíjese el detalle, aquí la palabra lengua se refiere al idioma, ¿verdad? Evidente. Pero no se refiere al idioma en sí, sino a la raza del idioma. O dicho de otra manera, no se refiere al inglés por ser inglés, sino por ser el idioma de Inglaterra. Quiero decir que si usted habla inglés, aquí donde dice lengua, usted tiene que poner la suya, no la inglesa. Entonces, no, pero yo también hablo inglés, pues también estoy ahí entre los ingleses. No, usted es castellano. Su lengua es castellana.
porque es la lengua de su linaje, de su familia, de su raza. No es la lengua que yo he aprendido. Yo puedo aprender muchas lenguas, puedo aprender muchos idiomas, pero cuando alguien dice la gente de lengua inglesa, ¿a quién se refiere? A los ingleses, a los americanos, ¿verdad? La gente de habla castellana, ¿a quién se refiere? A españoles, a sudamericanos, ¿verdad? Claro que hay mucha más gente que habla español. Hay chinos que hablan español, pero no nos estamos refiriendo a ellos, porque usamos la palabra lengua, aunque nos refiramos al idioma, usamos la palabra lengua como identificación del país, no como identificación del idioma. También se usa, evidentemente, del don sobrenatural de las lenguas, como hemos dicho. A otros géneros de lenguas se usa esta palabra. Cuando se refiere al idioma se usa otra palabra en griego, que es la palabra dialectos. Esa palabra viene de conversación, viene de discurso, y siempre se refiere al idioma. Es el lenguaje o dialecto de un país o un distrito, y siempre también en los 6 únicos pasajes que aparecen en la Biblia se traduce lengua. La palabra idioma no se traduce. Y todos los 6 veces aparece en Hechos. Solo en Pentecostés el don de lengua se entendió como un idioma conocido. En Hechos 2, del 4 al 11. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, todas las naciones de Jerusalén. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud que estaban bautizados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hasta el 11. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y demás, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como cretenses y árabes, nos oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí tenemos una escena en la que se produce un doble milagro y no se ve demasiado en castellano, porque aquí se usan las dos palabras. Se usa la palabra glosa, que significa lengua y se refiere al don, y se usa la palabra dialectos, que significa idioma y no se refiere al don. Y esas dos palabras se traducen lengua, siempre. Entonces usted no ve la diferencia. Pero cuando dice que comenzaron a hablar en lenguas, se usa la palabra glosa. Y cuando dice que se oyen hablar en nuestras lenguas, se usa la palabra glosa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la lengua propia de cada uno, de la lengua que caracteriza a su país. Entonces ellos hablaron en lenguas. Ahora la gente entendió no las lenguas, sino que entendió en su propio idioma lo que se decía. Entonces se usa la palabra dialectos. En el versículo 6 dice que cada uno les oía hablar en su propia lengua, dialecto, no glosa, dialectos. O dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Palabra dialectos, no glosa. Esa ya es una confusión que tiene el mundo evangélico, ¿no? Que dice, no, allí las lenguas se entendieron, la glosa no se entendió, porque era el lenguaje del Espíritu. ¿Qué hizo Pedro? Pedro habló en lenguas. Y ya está. Y cada uno entendió un idioma distinto, de la misma persona. Es decir, yo estoy hablando castellano, imagina que yo estuviera hablando en lenguas. Usted me oye en castellano, otro me oye en inglés, otro me oye en francés, otro me oye en alemán, pero yo estoy hablando en lenguas. Porque yo no estoy hablando ni inglés, ni francés, ni alemán. ¿Por qué digo esto? Porque esa fue la maravilla, ese fue el milagro.
Si alguien hubiera visto a Pedro hablando en arameo, y hubiera visto a Mateo hablando hebreo, y hubiera visto a Juan hablando griego, pues lo que hubieran pensado es que cada uno se sabía su idioma. No habrían pensado nada maravilloso. Lo maravilloso fue que alguien diría, Pedro estaba hablando, y alguien diría, mira, habla en arameo, y el otro diría, no, que va, si es hebreo. Y otro diría, no, esto es inglés, yo qué sé. Entonces, ahí es donde se produjo el milagro, porque hubo dialectos, es decir, idiomas, que fue lo que recibió la gente, pero hubo el don, la glosa, que fue lo que habló Pedro. 15 idiomas en un solo discurso. Cada uno le oía hablar en su propia lengua. Cada uno le oía hablar en su propia lengua. Eso ya nos da una puertecita ahí para que usted entienda. Yo sé que a veces hay confusión, y actualmente hay confusión hasta para los pentecostales sobre este tema. No es lo mismo lengua que idioma. Y cuando en Pentecostés oyeron las lenguas y entendieron las lenguas, no se usa la misma palabra, porque una palabra la que se usa para hablar del don, la palabra glosa nunca se usa para hablar del idioma, y otra cosa es la palabra que se usa para hablar del idioma, la palabra dialectos nunca se usa para hablar del don. Como todos los dones, escúchame bien, es un don para todos. Todos hablan en lenguas. Esto ahora parece que se está discutiendo un poquito. Algunos no creen que todos tengan que hablar en lenguas, pero todos hablan en lenguas. Esto lo aceptamos de todos los dones. Lo hemos ido viendo con todos los dones. Los dones son unas manifestaciones extraordinarias, pero de algo que ya tenemos. Por ejemplo, hablamos de la palabra de sabiduría, dijimos, todos tenemos que tener sabiduría. Y en algún momento se manifiesta el don de sabiduría. Hablamos de la palabra de ciencia. Todos tenemos que tener ciencia, pero en algún momento se manifiesta el don de ciencia. Hablamos de fe. Todos tenemos que tener fe. Somos salvos por la fe, pero en algún momento se manifiesta el don de la fe. Todos tenemos dones de sanidades. Todos podemos orar por sanidad. Todos podemos pedir a Dios que sane, pero solo uno tiene don de sanidad. Solo alguna vez se va a manifestar ese don. Todos podemos pedir a Dios cualquier cosa. Él es todopoderoso, Él puede hacer milagros. Usted puede pedir a Dios, pero solamente a veces se manifiesta el don de milagros. Todos necesitamos palabra ungida. Todos somos ungidos por el Espíritu Santo y podemos hablar palabra ungida, pero a veces se manifiesta un don de profecía. Todos tenemos que saber distinguir entre los espíritus. Debemos saber qué es de Dios y qué no es de Dios, pero a veces se manifiesta un don. Y de la misma manera las lenguas. Todos hablamos en lenguas, pero no todos se manifiesta el don. Es otra cosa, porque siempre el don de lenguas siempre es sobrenatural, pero no siempre es el don. No siempre que se habla en lenguas es por el don, es también la señal del Espíritu Santo. En Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. del principio se dijo que esa promesa del Espíritu Santo era para todos cuanto el Señor llamare. Cuando Pablo fue a Éfeso, se encontró ciertos discípulos. Él les hace una pregunta muy reveladora. La primera que les hace, en Hechos 19:2. ¿Recibiréis el Espíritu Santo cuando lo creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. La pregunta que les hace Pablo tiene muchísimo sentido. Hay gente que no le ve el sentido,
Porque hay gente que le dice, cuando usted cree recibe el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué preguntar? Si yo creo que cuando usted cree recibe el Espíritu Santo, no le voy a preguntar si recibió el Espíritu Santo cuando creyó. Porque evidentemente lo recibiría. Pero Pablo está entendiendo claramente, porque la palabra sí lo dice, que hay una señal del Espíritu Santo, de que usted recibe el Espíritu Santo. Y por lo tanto, cualquiera que ha recibido el Espíritu Santo tiene esa experiencia y puede dar testimonio de eso. Eso era una promesa que está en el Antiguo Testamento. En Joel 2, 27 a 29. Dice, conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu, y en aquellos días haré prodigios en el cielo y en la tierra. Está diciendo el Señor, conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Eso tenía que suceder, no había sucedido. En un sentido, Dios estaba en medio de Israel, porque estaba en el templo, estaba en el tabernáculo, estaba en el lugar santo, estaba allí. Entonces, en un sentido Dios estaba allí, pero Él está profetizando otra cosa. Él está hablando de tiempos en que en medio de Israel estaré yo. Y dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu. Es interesante notar que cuando Pedro menciona este texto, dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu. Cuando lo que está diciendo la profecía es después de esto. Pero como ya Jesús vino, y Jesús era Dios habitando entre el hombre, Él ya había venido, en medio de Israel ya había estado Jehová, entonces después de esto llega el Espíritu y derramará de su Espíritu en aquellos días sobre toda carne, sin distinción de sexo, tanto hijos como hijas, tanto siervas como siervos, sin distinción de edad, tanto jóvenes como ancianos, sin distinción de posición, tanto siervos como siervas. Todos deben recibir el Espíritu Santo. Todos. ¿Y cómo se recibe? Pidiéndolo. ¿Y hasta cuánto se pide? Hasta que se recibe. En Lucas 11, del 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Hasta el 14. Hasta el 13, perdón. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No se ha puesto ningún límite a los que se lo pidan. No hay más. Hay que pedirlo, hay que buscarlo, hay que ponerse delante de Dios. Si usted no lo ha recibido, tiene que pedirlo, tiene que buscarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo reciba. ¿Y cuál es el problema? Usted me dice, hermano, ¿y cómo sé yo que lo recibo? Pues porque usted va a tener una señal, para que ni usted tenga dudas, para que usted lo sepa, para que usted lo pueda testificar y lo pueda decir. Esto es para todos. ¿Ah?
Está diciendo, si vosotros siendo malos, no dice nosotros, porque Él no es malo, pero dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Señor dará el Espíritu Santo a todo lo que se lo pidan. Porque estamos buscando justamente eso. Estamos buscando el Espíritu Santo, no estamos buscando las lenguas, estamos buscando el Espíritu Santo. En Hechos 2:38 se nos dice así. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo, no recibiréis el don de las lenguas. El regalo es el Espíritu Santo, el don es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que salva, es necesario para salvación, porque es el que da vida. En 2 de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que vivifica. Amén. Entonces, ¿qué necesito yo buscar? Usted ya se arrepintió, ya se bautizó, todavía no tiene el Espíritu Santo, tiene que buscarlo. La señal de que lo ha recibido es que habla en lenguas, pero no buscamos hablar en lenguas. Muchas veces uno se pone a buscar las lenguas y no las encuentra. ¿Por qué? Porque las lenguas hemos dicho que son generadas por el Espíritu Santo. ¿Y dónde las genera? En usted, porque el Espíritu Santo viene a morar en usted. Miren lo que nos dice Juan 14, 17 y 18. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor le dice esto a sus discípulos. Perdón, me he interrumpido antes. Falta el 18. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Amén. Les había dejado huérfanos del 18. El Señor les dijo a sus discípulos que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros le conocéis. ¿Cómo que los apóstoles le conocían? ¿Por qué le conocían? Dice, porque mora con vosotros. ¿Quién estaba morando con los discípulos? Jesús. Es que era Dios morando en su pueblo, morando con los discípulos. Dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Mire esa diferencia, muy importante, porque hay gente que se ofende. Pues no, si usted no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Ay, no diga que no tengo el Espíritu Santo, si yo siento la presencia, yo alabo a Dios. Muy bien. Toda la experiencia que usted tenga con Dios es perfecta, es buena y es de parte de Dios y es el Espíritu de Dios. Pero no es el Espíritu de Dios morando en usted, sino el Espíritu de Dios morando con usted. Es decir, Él estaba con ellos, pero lo que Él estaba esperando, y lo dice en plural, mora con vosotros y estará, porque ese estará apunta a un futuro. No en ese momento, Jesús no podía morar en ellos porque estaba en carne, tenía que esperar la glorificación. Entonces en ese momento estará en vosotros. Ahora usted toda la experiencia que tenga con Dios, que tenga, usted disfrútela y alabe a Dios por ella, porque eso es de Dios. Todo es de Dios. Pero lo que estamos buscando es que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Es decir, recibirlo. El Señor lo dijo, que era el mismo Jesús. Y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendrá como Espíritu Santo, no puede venir como manifestación en carne, pero el Señor es el que viene a morar en nosotros. Entonces, ¿qué hace eso?
que nosotros tengamos el Espíritu Santo o hayamos recibido el Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. El Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Bien? Fíjense la diferencia. Que el Señor está con nosotros, el Señor está con nosotros desde que nacimos. Si no, no estaríamos aquí. Usted nunca habría oído la palabra, usted nunca se habría convertido, usted no habría hecho nada si el Señor no estuviera con usted. Pero, ¿qué estamos buscando? Cuando ya nos hemos bautizado en su nombre, el Señor nos promete que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para darnos la vida y para significar que pertenecemos a Dios. 1 Corintios 6:19. Porque oráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois. Fíjese lo que está diciendo ese versículo. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y por lo tanto que no sois vuestros. A esto es a lo que le llamamos recibir el Espíritu Santo, o ser lleno del Espíritu Santo, o ser bautizado con el Espíritu Santo. Eso es la experiencia que muchos niegan y piensan que el Espíritu Santo se recibe cuando se cree, o un día que tuvieron una bendición, o un día que fueron sanados, o un día que hubo alguna cosa extraordinaria y dijeron, uy, yo sentí una cosa, eso era el Espíritu Santo. Pero esa es la señal. En Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Y estamos hablando? Estamos hablando de los apóstoles, los que estaban con él y que él dijo que estaría en ellos. ¿Ah? Estamos hablando de cuando está llegando esa experiencia. En Hechos 10:47, cuando Cornelio habla en lenguas. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pero dice, los oyen hablar en lenguas y dice, estos han recibido el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo o han recibido el Espíritu Santo. Luego él eso tiene que explicarlo, él tiene que hablar de lo que ha pasado y está recordando unas palabras de Jesús para justificar que él haya bautizado a los gentiles. En Hechos 11, 16 y 17. Me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Cuándo dijo el Señor esto? Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. En Juan 7, 38 y 39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí está hablando de bautizar. Esto fue lo que dijo Juan, que él serían bautizados con el Espíritu Santo. Ahora fíjense lo que hemos leído en este texto. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. No se estaba recibiendo todavía. ¿Por qué no se estaba recibiendo todavía? ¿Por qué no había venido todavía el Espíritu Santo? Dice, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que eran necesarias dos cosas
para que el Espíritu Santo viniera a morar en nosotros. Una, que Jehová estuviera en medio de su pueblo, que eso ya sucedió cuando se manifestó en carne. Y otra, que Jesús fuera glorificado. ¿Por qué razón? Porque Jesús es el Espíritu Santo viniendo a nosotros. Por tanto, hasta que Él no saliera de su manifestación en carne y fuera glorificado, no podía venir a nosotros. Ese es el Espíritu Santo prometido a todos. Y las lenguas son la señal palpable de haberlo recibido. Insisto, buscamos el Espíritu Santo. No digas, Señor, dame las lenguas, Señor, dame don de lenguas. No. Señor, derrama en mí el Espíritu Santo. Habita en mí. Entra en mí. Este es el único don con interpretación, con el don de interpretación, que no vamos a encontrar ejemplos en el Antiguo Testamento. De todos los demás lo hemos encontrado. Hemos encontrado en el Antiguo Testamento palabras de sabiduría, palabras de ciencia, hemos encontrado fe, sanidades, milagros. Todos los otros dones, cada vez que los hemos dado, hemos dicho, vamos a mirar ejemplos, hemos especificado. No es lo mismo lo que sucede en el Antiguo que en el Nuevo. En el Nuevo sucede por el Espíritu que mora en nosotros, en el Antiguo sucede por el Espíritu de Dios, pero es el mismo Espíritu. Entonces decíamos, es el mismo ejemplo. Pero en el Antiguo Testamento usted no encontrará ningún ejemplo de don de lenguas, ni de interpretación de lenguas. Porque eso es Dios viniendo a morar en nosotros. Y eso no fue posible hasta Pentecostés. ¿Por qué no era posible? Porque Jehová no había habitado en medio de su pueblo y porque Jesús no había sido glorificado. Entonces era imposible que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo morara en alguien. No moraba. Actuaba desde fuera. Con vosotros, no en vosotros. Pero ahora ese don de Hechos 2:38 es el Espíritu Santo, no las lenguas, pero es una señal inicial. ¿Qué quiere decir inicial? Que no es la primera, que no es la más importante, que no es sino lo que determina que hay vida. Cuando nosotros miramos el nacimiento de un niño, el niño nace, pero estamos esperando oír un sonido, ¿verdad? Que llore. Y ese primer llanto del niño determina que el niño ha llegado al mundo y tiene vida. Ese primer llanto. Luego los otros llantos son muy molestos. Pero ese no. Ese no solo no molesta, sino que lo deseamos con toda el alma. ¿Verdad? Si hablamos de una señal inicial como algo que usted va a recibir como algo especial, por eso luego voy a hablar en lengua muchas veces más. Claro que sí. Pero esa va a ser una señal inicial. Y también esa señal del Espíritu Santo tiene que ser una señal escritural. No puede ser una señal que se base en nuestra experiencia, o en nuestro pensamiento, o en nuestra opinión, o algo así. En la Biblia tenemos 5 casos. Se está discutiendo esto, yo sé que se está discutiendo esto, incluso entre pentecostales, y es muy lamentable, pero que esta señal es así. Tenemos 5 casos en la Biblia. Primero fue en Pentecostés, con judíos y prosélitos. El Espíritu Santo desciende por primera vez. En Hechos 2, del 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Ellos ni lo sabían. El Señor les dijo que esperaran a que recibieran el Espíritu Santo, y ellos estaban en el aposento alto orando y esperando el Espíritu Santo, y ellos no sabían que cuando recibieran el Espíritu Santo iban a hablar en lenguas. No sabían lo que era. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia que hablaron en lenguas. ¿Cómo supieron que era el Espíritu Santo? Indudablemente por el mismo Espíritu Santo, pero también tenemos aquí alguna referencia en este texto. Primero, un viento recio. El viento recio es una señal de que el Espíritu iba a llegar, porque la palabra viento, la palabra ruaj en hebreo, la palabra en griego, pneuma, significa, ya lo dijimos, respirar, suspirar, viento. Es decir, que ya significa también invisible, es decir, es algo que no se ve. Entonces, esa señal, digamos, del viento recio era como va a llegar. En Juan 3, 7 y 8. Él había dicho ya que el Espíritu venía como el viento. No sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, pero oyes su sonido. Ese viento recio que corría les estaba recordando eso. Además, hubo una acción simbólica del Señor, muy importante también, que sin duda recordaron en ese momento, en Juan 20, 22. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que ese viento nos habla de la llegada del Espíritu Santo. Ellos no sabían qué iba a pasar, no sabían cómo iba a ser, pero yo creo que cuando ellos empezaron a escuchar ese viento, ellos dijeron, está llegando. Y aparecen esas lenguas. La palabra llama de fuego sería otra, no sería la palabra lengua, no sería la palabra glosa, sería otra. Y esa señal también le recordaría algo, concretamente la profecía de Juan el Bautista al inicio del ministerio de Jesús, Mateo 3:11. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, estas señales, el viento y el fuego, fueron antes de que el Espíritu viniera en cumplimiento de la profecía. Después recibieron el Espíritu Santo. Ese era el cumplimiento de la profecía de Joel también. Después de ese viento, después de esas lenguas repartidas, todos fueron llenos y todos hablaron en lenguas. Lo que se constituiría como la señal, ahora lo sabemos, que la señal que recibimos el Espíritu Santo no es el viento, no es el fuego, son las lenguas. Ese día 120 personas, hombres, mujeres, entre las que estaba María, la madre de Jesús, recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la señal de que lo habían recibido? Hablaron en lenguas. Otro ejemplo lo tenemos en los samaritanos, en Hechos 8, del 13 al 19. También creyó Simón mismo, y habiendo bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén vieron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el
nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció 19. diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibiera el Espíritu Santo. Aquí usted dirá, no se mencionan las lenguas. En la verdad no se mencionan. Vemos que Felipe hacía señales, que este Simón iba detrás de Felipe, estaba viendo milagros, estaba viendo señales, estaba viendo maravillas, y los samaritanos habían sido bautizados, habían recibido la palabra, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Porque el recibir la palabra no es recibir el Espíritu Santo. Dice que aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero ¿qué sucedió cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos? Dice la Biblia que vio Simón. Simón lo vio. Hubo algo. No fue un sentir, una emoción o algo, porque Simón quiso comprarlo. ¿Desde qué fue lo que vio Simón? No, que la gente recibía el Espíritu Santo y se sanaba de enfermedades. Entonces él quiso comprar eso. Pero ese no fue el caso, porque Simón ya estaba acostumbrado a ver milagros. Estaba viendo a Felipe haciendo milagros todos los días y estaba detrás de él. Pero fue cuando vio que recibían el Espíritu Santo. Hay una señal ahí evidente. Recibir la palabra no es recibir el Espíritu Santo. Ser bautizado no es recibir el Espíritu Santo. Es algo visible, algo concreto que Simón pensó que podía comprar. No los milagros que ya estaban, sino una señal. Porque él vio que recibían el Espíritu Santo. Pablo también recibe el Espíritu Santo en Hechos 9:17. Ananías llega a Pablo y le dice: yo vengo para que recibas el Espíritu Santo. No sabemos quién era Ananías, un discípulo. La Biblia le llama discípulo, no le llama ni apóstol, le llama discípulo, llamado Ananías. ¿Qué experiencias tenía Ananías con el Señor? No lo sabemos. Pero la revelación que tuvo Pablo en el camino de Damasco no era recibir el Espíritu Santo. La obediencia que tuvo Pablo para ir a la calle de la derecha no era recibir el Espíritu Santo. Sus 3 días de ayuno y oración no eran recibir el Espíritu Santo. Cuando fue sanado de su vista, no era la señal de haber recibido el Espíritu Santo. A él tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Aquí no menciona las lenguas, pero sabemos que Pablo hablaba en lenguas. En 1 Corintios 14:18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Él da ese testimonio a los corintios y dice que hablan lenguas más que todos. Porque todos los corintios hablaban en lenguas. Porque eran hermanos. Y tenían el Espíritu Santo. Entonces dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. El cuarto caso es Cornelio en Hechos 10, 44-47. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? A Cornelio, que es por cierto un gentil,
un centurión de las fuerzas de ocupación romanas. Se le define en este capítulo como un hombre piadoso, temeroso de Dios, que daba limosnas, que oraba. Es más cuestionable si oraba a Jehová o oraba a sus ídolos, pero oraba. Que tuvo la visión de un ángel, que tuvo un testimonio de Dios, de haber agradado a Dios, que ayunó hasta las 7 de la tarde, pero nada de todo eso le dio el Espíritu Santo. Se convencieron de que tenía el Espíritu Santo porque les oían que hablaban en lenguas. Pedro lo tiene que explicar a los hermanos de Judea. Los hermanos de Judea no les cayó muy bien que los gentiles se convirtieran, que se bautizaran y que entraran a formar parte de la iglesia. Ellos creían que esto era solamente para judíos, y Pedro se lo tiene que explicar en Hechos 11, del 15 al 17. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Qué interesante lo que Pedro está explicando. Él dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos como sobre nosotros al principio. Está acordándose de Pentecostés. Está diciendo, de la misma manera que al principio, aunque no hubo viento, aunque no hubo fuego, pero él está identificándolo de la misma manera. Y está diciendo, yo me acordé de lo que dijo el Señor. ¿Qué había dicho el Señor en Hechos 1:5? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, Jesús hizo referencia a Juan, que había prometido que serían bautizados con el Espíritu Santo. Pero Juan había dicho más que eso. En Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La promesa era no se bautizarán en Espíritu Santo y fuego, pero Jesús no menciona el fuego. Solo menciona el Espíritu Santo. Ni el fuego ni el viento, solo las lenguas. Como sobre nosotros al principio. Identifica la experiencia de los gentiles con la de Pentecostés, aunque no hubo ni viento ni fuego. La promesa hoy es recibir el Espíritu Santo. No hay dos promesas. Yo he escuchado gente decir, usted tiene que recibir el Espíritu Santo y tiene que recibir el fuego. No hay dos promesas. Solo hay una. Es la promesa del Espíritu Santo. Y solo hay una señal de recibirlo. Entonces, yo cuando recibí el Espíritu Santo me caí al suelo. Bien. Estaba dando saltos. Bien. Sentí mucho gozo. Bien. No sé lo que sintió, no sé cómo fue. Lo único que me importa es si habló en lenguas o no. Si habló en lenguas, ese es el Espíritu Santo, que ha venido a morar en usted. En Éfeso tenemos el quinto caso. Ya estamos en el año 56 después de Cristo. Ya ha pasado bastantes años desde Pentecostés. Hechos 19, 5 y 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Estos son los que Pablo le preguntó si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Pablo los bautizó,
Pero no se quedó ahí. Después de bautizarles, dice que puso sobre ellos las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Hasta que no se completó el plan de salvación, Pablo no paró. De los 5 casos que hemos visto, 3 mencionan las lenguas. En Jerusalén el día de Pentecostés, en el caso de Cornelio y en el caso de Éfeso, se menciona que hablar en lenguas. En Samaria no se menciona, pero Simón vio que se recibía el Espíritu Santo. Había una señal evidente de haberlo recibido. De Pablo tampoco se dice, pero en 1 Corintios él testifica que hablaba en lenguas. Sí que sabemos que las lenguas son la señal de que ha recibido el Espíritu Santo. Es la señal de que el Espíritu Santo ha entrado a morar en usted. Vamos a hablar más de esto. Vamos a hablar más de esto y va a ver por qué significa eso. El por qué es importante la señal y por qué la señal tiene que ser precisamente las lenguas. Pero ahora me interesa que se quede con esa idea clara, con los textos que hemos visto hoy. La señal de que se recibe el Espíritu Santo en nosotros es hablar en lenguas. ¿No se puede recibir el Espíritu Santo sin hablar en lenguas? No, pero el Espíritu Santo actúa en nosotros. Claro que sí, claro que sí. O sea, enhorabuena porque el Espíritu Santo está trabajando en su vida, el Espíritu Santo está bendiciéndole, el Espíritu Santo está, pero pida el Espíritu Santo. Y pídalo hasta que hable en lenguas. Cuando hable en lenguas esa es la señal de que ya lo tiene. Amén, gloria al Señor. Bueno, vamos a cantar, aleluya.